César, con estos 25 años de experiencia profesional en el periodismo y también con la experiencia que tienes en el campo de la docencia, ¿cuáles son aquellas lecciones que quisieras compartir con las actuales generaciones de periodistas, de estudiantes de periodismo? Mira, yo trabajo en el diario El Peruano, acabas de hacer unas tomas de ejemplares del diario El Peruano del siglo antepasado. El diario El Peruano se fundó en 1825, nuestro lema es Diario El Peruano fundado en 1825 por el libertador Simón Bolívar. Y Simón Bolívar tenía una frase muy interesante. Voy a parafrasear, no es exactamente así como lo decía, pero era algo así. El periodismo es la artillería del pensamiento. Dicho en un contexto de la lucha por la independencia del siglo XIX en América del Sur, tenía muchísimo sentido. Pero ese sentido no se ha perdido. Estamos en el siglo XXI y el periodismo tendría que ser exactamente lo mismo. La artillería del pensamiento en un sentido de reflexión, promover un pensamiento crítico de lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que el periodismo no puede contentarse con ser simplemente un difusor de ideas, un promotor de contenidos de farándula y de espectáculos y de cosas curiosas, sino que el periodismo tiene como tarea promover la reflexión buscando un cambio. Raisar Kapuscinski, uno de los maestros del periodismo, acuñó también otro concepto, el periodismo intencional, y decía que el periodismo debe tener un objetivo, buscar un cambio, y que él consideraba que no hay otra posibilidad de periodismo, sino hay que buscar el cambio. Y entonces yo diría, para poder estar en esas condiciones de promover la reflexión y de generar pensamiento crítico, los periodistas jóvenes sobre todo tendrían que preocuparse en cultivarse a sí mismos. El concepto cultura tiene mucho que ver con el concepto de la idea de cultivo, ¿no? Tiene la misma raíz, ¿no? Y entonces cultura es cultivarse uno mismo, y la única manera conocida hasta ahora por lo menos es la lectura. Hay que leer mucho, hay que leer a los clásicos, hay que estar informados, hay que escribir, por cierto, y hay que manejar la tecnología también. Es importante manejar la tecnología y los recursos y toda esta onda de periodismo en línea y del tiempo real y las redes sociales, perfecto, todo lo que se quiera. Pero lo central, lo importante es el contenido, y eso nunca va a dejar de ser como la prioridad del periodismo. Y entonces, para poder hacer contenido consistente, relevante, lo que uno tiene que hacer es cultivarse como persona. Y entonces cultivarse, ¿qué implica? Buenas lecturas, buen cine, apreciar teatro, conversar con amigos interesantes también. Es decir, formarse como persona, porque esa es la única manera de tener un bagaje tal que a la hora en que uno le toque analizar lo que ocurre en el país, cuando, por ejemplo, es una obligación del periodista poner los hechos en contexto, y entonces para poder contextualizar los hechos hay que estar informado, y hay que tener una cultura tal que a uno le permita pues ponerse en esa situación y analizar las causas y las consecuencias de los hechos. Ahí me parece que una cosa clave, un curso clave, un conocimiento clave es la historia. O sea, para entender por qué estamos como estamos, lo que hay que entender es la historia de este país, y en realidad la historia del mundo. Yo recuerdo que teníamos en la universidad cursos de historia económica que me parecieron fantásticos. Yo no sé por qué ahora ya no los enseñan, pero cuando uno estudia historia económica, que no es la historia de los héroes y de las fechas y de los combates, sino la historia de los pueblos y por qué hemos llegado a este nivel de cosas, entonces aún allí uno entiende por qué este mundo es como es. Y entonces me parece básico que los periodistas conozcamos pues historia, ¿no? No, como digo, recordar fechas, si el combate tal fue en tal año o en tal otro, sino más bien entender los procesos sociales que han dado forma al mundo tal como está ahora. Y entonces yo diría, conocer de historia, tener buenas lecturas y escribir mucho deberían ser las habilidades que los periodistas, junto con lo que es el manejo de las tecnologías, deberían cultivar, no solo ahora, sino desde siempre, y además de los tiempos, pues como vemos nosotros, el diario El Peruano de 1825, ahí nosotros tenemos el orgullo de ser un periódico que ha acompañado al país prácticamente desde su independencia, ¿no? Y entonces por este diario han pasado grandes personajes, escritores de talla, y hay que hacer honor a eso. No le digo bueno, no todos han tenido la suerte de trabajar en El Peruano, pero hay que recordar lo que ha sido el periodismo en sus orígenes, lo que ha sido, por ejemplo, la imprenta, o sea, qué implicó la imprenta, el hecho de pasar de una cultura que era prácticamente el monopolio de los copistas y de los manuscritos que estaban en ciertas bibliotecas,
Luego la imprenta, ¿qué es lo que implicó? La posibilidad de imprimir más libros y que el conocimiento se difundiera. Y entonces al difundir conocimiento, ¿qué es lo que ocurre? Las ideas llevan a la libertad, inevitablemente. Y entonces los periodistas tenemos que entender de que somos parte de ese proceso, ¿no? No es solamente informar sobre el hecho del día y la cosa curiosa o lo anecdótico o lo escandaloso, sino que tenemos una tarea bastante más amplia. Y entonces ahí tenemos que apelar a nuestra caja de herramientas. Y esa es la cultura, una cultura amplia, profunda. Y para eso hay que hacer lo que estamos diciendo, leer mucho, ver buen cine, apreciar teatro, apreciar pintura, tener buenas conversaciones, divertirse, por cierto, porque además el fondo de la vida en realidad es ser feliz, ¿no? Uno ha nacido para ser feliz, y en el sentido amplio, ¿no? Sin preocuparse en realidad mucho por el consumismo estricto, sino más bien por cultivarse como persona, ¿no? Creo que eso podría ser, digamos, una reflexión breve de lo que uno debería o podría recomendar. Es una experiencia, claro, que puede ser corta, hay gente que tiene bastante más experiencia, pero eso es lo que uno podría compartir como la caja de herramientas básica para un periodista. Manejar la tecnología, sí, por cierto que sí, pero sobre todo pensar en el contenido. Interesantes reflexiones, una interesante entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, César Chapman, periodista peruano, amigo mío, y bueno, todos los éxitos para ti. Nikita, muchas gracias por esta conversación, que además a mí me ha gustado mucho porque, claro, me permite recordar pues, los tiempos que uno empezó siendo practicante, ¿no? En la avenida Bancay, en el centro de Lima, tomando micro para ir a la comisión, ¿no? Y en ese tiempo no había que la unidad móvil ni nada, había que tomar el micro, había que caminar, había que anchar la calle, como se decía en ese momento, ¿no? Entonces te agradezco porque además me ha hecho revivir esos momentos y es siempre grato. Te agradezco mucho, Nikita. A ti.